contar. En el libro de Joel está entregando una profecía muy grande de Dios. Es una palabra que determina para tiempo, diga conmigo, para tiempo. Por eso que la palabra visión significa futuro. Por eso que cuando Dios trajo el futuro, trajo la visión. La gente no entendía los proyectos de Dios. Por eso que la gente vivía de la religión, y la religión mata, diga conmigo, la religión mata. Por eso que Pablo le predica la palabra a los Corintios, dice, porque la carne mata, la letra mata muchas veces, pero el Espíritu edifica. No estaba hablando de la parte de leer, estaba hablando de la ley conforme a su forma de ser, porque tantas cosas que no habían conocido al que venía entrando un burro. Alguien diga amén conmigo, por favor. Allá en esta noche. Joel le trae una palabra clásica, una profecía sobrenatural. Quiero los temas leer y muéstrate. Pero primeramente en el capítulo 1, versículo 9, por eso que compartí ayer y no pude terminarlo, la parte de oráculo. El oráculo es el profeta, el oráculo es el hombre que trae la palabra directa de Dios. Número capítulo 6, versículo 12. Número 12, 6, dice aquel profeta que yo me apareciera, hablaré con él cara a cara, le daré visión y le daré sueño. Es decir, un profeta es aliviado como el águila, pero con una palabra dirigida por Dios. ¿Allá ven aquí? Pongan atención, por favor, no se distraigan. Entonces quiero que entiendan, un profeta cuando estaba determinado era un profeta clásico. Por eso que Jeremías, el capítulo 23 también está hablando. Él está diciendo que tiene que ver la paz con el trigo. El que cuente un sueño sea el sueño, que tenga la palabra, hable la palabra, porque la palabra es como un martillo que quebranta la fe. Es decir, que hay una palabra en ese sueño. El profeta tiene una dirección de una palabra. El profeta no se termina a profetizar. Él trae una palabra determinada por Dios. Por eso que cuando vino el profeta, trae una palabra determinada de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta del oráculo tiene dos mensajes. El profeta del oráculo tiene 15 mensajes. Tiene dos mensajes. Porque es la voz del rey. Es el vocero. Y el vocero habla lo que le dice el presidente. Si el presidente de Paraguay le dice a su vocero que hable, y el vocero habla otra cosa, lo sacan. Y el presidente tiene que sacar la cara y dice, yo no he hablado ese. Él habló como el verdadero. Y este profeta estaba hablando una dirección de Dios. El vocero, el profeta tiene dos mensajes. Diga conmigo dos mensajes. El de dolor y el de bendición. Solo hay dos mensajes. Después está el profeta de la gracia que tiene revelaciones y tiene palabras de ciencia y de conocimiento entregado en la dirección, pero no significa que es el profeta del oráculo de Dios. Eso fue lo que termina. ¿La cogemos o la dejamos ahí? Vamos a ir primero. Yo creo que esta sí que se va a convertir esta noche. Si que no vuela porque se va a hacer nuestra hermana, que dígame mi favor. Te apuesto que la iglesia está clamando para que no morir. El profeta le cuenta la palabra del oráculo, que es la palabra del dolor, le dice en el capítulo 1, versículo 9. Acompáñenme a la lista, por favor, que vamos a ver esta parte. Versículo 9 dice así: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, la habitación, los sacerdotes y los ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se levantó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Se secó el mosto y se perdió el aceite. Pero los sacerdotes están de duelo porque se perdió la ofrenda y se perdió la libación. Y le dice porque vino la langosta, vino todo, se comió todo lo que había. Pero se perdió lo importante, escuche bien lo que dice el profeta. Se perdió lo importante, se perdió la ofrenda y se perdió la libación. ¿Qué es lo que significa libación? Libación significa pequeña cantidad de vino.
y en la antigüedad tenían que presentar la ofrenda por la pequeña cantidad de vino. Por eso que la palabra libación era presentar el vino en medio del macho cabrío, presentar la ofrenda hacia Dios. Y se había perdido la ofrenda, y se había perdido la libación. ¿Alguien viene aquí? Escuché. Entonces él les dice, pero ha pasado esto, por eso que se ha destruido todo, porque se perdió lo importante. El profeta le terminó la palabra de dolor. Le dijo todo lo que tenía que hablar de Dios sobre él. Pero el medio del dolor le dijo a él, pero hay una salida. Hay una salida, me dice. ¿Y qué es lo que se había perdido la ofrenda y la relación? Por eso que Dios dice en el libro de Salmo capítulo 4, creo, 16:4, dice que Dios no recibirá la libación de los ídolos, y ni aun que anuncian por su boca la palabra. ¿Qué lo que significa? ¿Por qué? Porque en la antigüedad se hacía la libación también de los ídolos. Es decir, la libación de los ídolos significa la sangre convertida en vino. Se juntaba la sangre y el vino y se la tomaba en la antigüedad sobre los ídolos. Y Dios dice, no permitiré en mi pueblo que haya esta abominación. Por eso que el sacerdote presentaba la libación, rociaba sobre el vino del animal y él guardaba un poco para su cama, para su alimento. ¿Hay alguien aquí? Jesús quería decir una pregunta muy importante. Cuando le estaba mostrando eso, Dios, es porque había una antigüedad que venía del tiempo de Egipto. Porque Israel, lo que más cometió 430 años, y los 430 años vivió más con los ídolos que con Dios. Entonces, por Dios, el que de Dios le marcó desde el desierto, desde la salida que Dios tenía que contaminar. Fíjense que los brujos, los hechiceros, los ocultistas, tienen que tomar un poco de sangre de gallina, o cuando quieren hacer alguna maldad sobre la familia, van mujeres a donde van los adivinos, donde van los brujos, las brujas, y le van y le dicen, quiero que mi esposo se enamore más de mí, que no se me vaya, o que de acá que tiene otra mujer, que se devuelva, que esa mujer venga conmigo. Le hacen maldiciones. ¿Cuáles son? Toman la parte de la mujer cuando ella menstrua menstrualmente la sangre y ella la lleva con el brujo. ¿Ya que aquí? Entonces eso se hace hasta el día de hoy. Y en la antigüedad lo que hacían ellos hacían sacrificio. Se tomaban la sangre del animal o de la gallina o del chancho del macho cabrío con vino y se la tomaban. Y hacían sacrificio a los ídolos al dios color, al dios Cuí. Entonces ellos tenían toda esa idolatría y entonces Dios dijo, no permite más. Estará en mi pueblo solamente me harán esto, que se había perdido la verdadera ofrenda. Se perdió la verdadera ofrenda. Diga conmigo la verdadera ofrenda. Se perdió lo mejor, diga lo mejor. Oye, si se había perdido lo mejor, ¿saben por qué? Porque los sacerdotes estaban después. Qué tremendo, hermano. Se había perdido todo. Diga conmigo todo. Pero digan conmigo, ahí no está bien. Mira Dios, escúchame bien. ¿Por qué hoy día nosotros tenemos que cuidarnos mucho? El sistema católico apostólico romano, el sistema loco, el sistema masónico y el sistema jesuita, ellos tienen la alianza con los siglos. Ellos son hombres que presentan sacrificio constante y continuo. Mire, en la parte del papal, en la parte de Roma, aquí está la parte masónica. En medio está el lugar papal y abajo están los jesuitas. Escuchen, el papa no se saca por ningún lado. Se cae o se muere. La parte de abajo donde están los jesuitas, jesuita significa doble personalidad, traición, muerte, ten cuidado. El que está sentado a su lado se quiere matar. Escuchen. Ellos para ser jesuitas, para reinar el jesuismo, para ser ellos sacerdotes, para ser ellos monjes del sistema jesuita, ellos tienen que hacer un pacto. Y el pacto que hay en eso, que se llama la mesa negra, ellos hacen eso. Ellos toman a un niño recién nacido, menos de 10 días creo, lo matan,
Se toman la sangre del niño con vino y se comen parte del niño. Ellos son contra la natura, contra la naturaleza de Dios. Y ese es el Papa que está gobernando hoy en Argentina, es decir, en todo el mundo entero, el sistema católico apostólico romano, llamado Francisco, que su hija hijo del diablo. ¿Cuántos quieren ver conmigo? Y conmigo es un hijo del diablo. Ya fue predestinado y determinado. Por eso en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 48, dice que Dios tenía predestinado y preparado, escúcheme, preparado para que son salvos. Así que te agarraste de esos hijos, hermano. Tenía preparados los que son determinados para salvación. Diga conmigo, hay gente que son determinados para perdición y otros para bendición. Cuando Dios le entregó al hijo de la esclava, a Abraham, dice que se llamaba Ismael. Y le dijo Dios, bendeciré la tierra de este hombre, la de gran bendición. Y son las 12 tribus de los carnes. Diga conmigo, ellos son bendición. Diga conmigo, la tierra de Ismael es de bendición. Dígalo conmigo, es de bendición. Pero digan conmigo, pero diga por favor conmigo, diga así. Los de Ismael son de bendición. Los de Ismael son de bendición. Pero diga conmigo, los de Isaac somos de salvación. Diga conmigo, los de Isaac somos de salvación. Porque traen una promesa. Por eso es que ellos adoran al Dios Alá y nosotros adoramos al verdadero Dios del cielo. Hay que escuchar mi poder y amar a sus personas. Por eso que le estaba presentando lo mejor y sabía perdido lo mejor. Miren conmigo, sabía perdido lo mejor. Por eso que hay gente que de repente no viene al culto y se pierde lo mejor. Mira que está a tu lado, no pierdas nada esta noche. Y te vas a ir tan feliz, que no vas a querer irte. ¿Cuántos quieren invitar a la pastora a comer una asado esta noche? Por favor, levanten la mano. ¿Nadie quiere invitar a su pastor? Levanten la mano a todos los mentirosos que quieren invitar. Levanten la mano que quieren invitar a la pastora a comer. A ver, levanten la mano. Con la esposa, invitarlo a comer al centro. A ver, ¿cuántos dicen amén, por favor? No se olviden que ellos son los que uno día. Escúchenme bien. Entonces había perdido la cuenta, por eso que Jesús de Nazaret, cuando entró al templo, lo primero que vio que había gente que estaba vendiendo cosas en el lugar. Entonces cuando la palabra se pierde, no se manera que porque vino una gran bendición. Escúcheme, en el templo se había perdido algo. Se había perdido la antigüedad, escúcheme bien, la ofrenda y la libación, se había perdido la ofrenda y la libación. Y en el que bueno, entonces cuando Jesús entró al templo de Jerusalén, el día 6 de diciembre del año 32, calendario romano, griego, el 6 de abril del año 32 romano y hebreo de Islam, cuando Jesús entró fue el día domingo, cuando él entró, me pregunté la hora, porque no sé quién entró, pero cuando él entró, dice que lo primero que vio él, que estaba toda la gente vendiendo. ¿Por qué? Porque la gente se había acostumbrado. Y Jesús empezó a botar los palominos, los pollos, empezó a tirar los cabritos, los animales, los corderos, los comerciantes que están en todo, todo. Jesús se enojó de ser martero. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Israel, escuchen bien, en el libro de Éxodo, cuando tenía que salir Israel, le dijo, me presentarás un cordero limpio y santo para mí de un año, apartado, no de la tierra de Egipto, sino tuyo, de lo que yo te he dado. Lo preparas el día 10 y el 14 te lo vas a comer. Y si él, que es muy grande, invita a tu hermano que está al lado, por favor, a comer. Gracias por empezar muchas veces. Así dice, ¿no? Invitar a tu hermano que está al lado de eso, nos pica el día que sube alguna cosa. Hay un que invita que Jesús toca la puerta, no tiene que no estoy viendo. Escuche bien, fíjese, esta es una bendición cuando tiene una perla.
Sí, escuche, cuando Jesús me preguntó, ¿por qué? Porque la antigüedad la gente se había acostumbrado. Como tenía que llegar al lugar de Dios, entonces ellos se olvidaban. Uy, no trajimos la ofrenda, no trajimos lo de para Dios, se nos olvidó. Ay, pero vamos a comprar, no te preocupes que rentable el templo, ahí se puede comprar, ahí están los manufactureros, ahí están todos los polígonos. Cuando viene el fin de mes, viene el pastor y dice, hermano, hay que traer la primicia para Dios. Y la gente dice, uy, se me olvidó, pero compremos frente de la iglesia de un kiosco, vamos al supermercado de los chinos donde tiene las cosas feas que se rompen todas, compremos ahí, no importa, no te preocupes, vamos a comprar acá a la esquina, escúchame bien, cuando vengas a la casa de Dios, por eso que la gente se olvidó de la buena ofrenda, se olvidó de la bendición, por eso Dios le dijo, se acostó en su raíz, porque la gente le traía la contaminación a Dios. Por eso es que la gente se acostumbra al último momento, es decir, a las 5 de la tarde del último día del mes para traer a Dios y le compra en la esquina. Y le compra lo que sale apurado y lo que trae en el bolsillo. Lo que trae, es escúchame bien, a Dios no le traiga miseria y le traiga contaminaciones. A Dios trae Por eso es que Dios me... ¿Sabe lo que hacía en la antigüedad? La gente traía canastas llenas de todos sus frutos, porque hay gente que no entiende, hay gente que no puede entender. Yo le hablo a los oficiales de la iglesia, le hablo a los obreros de la iglesia, aprendan a traer lo mejor aquí, por favor. Aprendan a reventar su bolsillo, tienen que tratar de reventar su bolsillo. Porque la gente está acostumbrada, la gente dice, pastor, y la gente dice así. Total, el tiempo, tengo que estar todos los meses en el tiempo, tengo que dar los tiempos del 10%, pero escúchame bien, ¿en qué se agrada Dios? Más el tiempo de la ofrenda. Del diezmo. La ofrenda no tiene precio. Pero tú sabes lo que es el tiempo, pero la ofrenda no. Dios se agrada más de la ofrenda, pero hay un paso por el tiempo. Pero la ofrenda Dios la mira con grato, porque lo ha traído de la tierra y Él te dio de tu trabajo, de todo lo que Él te ha dado. Tú le trajiste lo mejor. Y la gente venía, por eso es que Jesús llegó muy pronto. Por eso es que faltó, diga conmigo, se perdió. La ofrenda y la bendición. Diga conmigo, se me perdió. Mi suegra, gloria a Dios. No, ¿cuánto habrá la suegra? Levántame la mano. Gracias, pastor. Vamos a por la izquierda, dígame conmigo. Escúcheme bien. ¿Qué es lo que les va a entender que había partido todo eso? Por eso después viene la palabra de la revelación. El pueblo estaba mal. Y Dios tenía que darlo a nuestra vida. Siéntese bien, por favor. La que no mire para el libro. Dios tuvo que enseñarle al pueblo lo más importante. Por eso que cuando le dijo de la pequeña cantidad de vino, por eso que en el libro de Lucas capítulo 22 Jesús trae una palabra así. Está con los discípulos sentados y le dice a la mujer. Y él levantó una copa de vino. Y él dijo, este es el nuevo pacto. ¿Por qué estaba hablando de ese nuevo pacto? Porque él estaba hablando de los nuevos. Él estaba hablando de lo precioso. Él estaba hablando de la liberación. De lo que se perdió en Joel. Apareció el día 10 del año 32, el día jueves, antes de que muriera un día antes. Apareció la verdadera y apareció la verdadera ofrenda. ¿Por qué? Porque tenía que presentarse el macho cabrío llamado Sacer. ¿Saber qué significa Sacer? Saber significa enviado lejos al desierto. Cuando se presentaba el macho cabrío, venía Aarón, ponía su mano en la cabeza del macho cabrío y le decía así: oh Señor, perdónalo por los pecados de la injuria, por las injusticias, por la pornografía. No sé si alguien entiende este tiempo, pero todas estas cosas están metidas. Señor, por la miseria, la fornicación, por el engaño, por las injusticias, le presentaba todos los pecados.
pueblo. Y venía Aarón. ¿Y sabe lo que hacía Aarón? ¿Sabe lo que hacía Aarón? Aarón no se metía al pueblo. Aarón hacía esto. Aarón se metía a la cámara, hermano, donde estaba, y él se lavaba. ¿Por qué él se lavaba? Porque si él no se lavaba, él contaminaba el pueblo. El otro sacerdote salía y se llevaba el macho cabrío llamado Azazel. Cuando Azazel estaba, lo ponían en un monte. Y cuando lo ponían en un monte, escúcheme bien, él veía que el macho cabrío se iba. Y si el macho cabrío no volvía, es porque Dios había perdonado los pecados del pueblo. Y tenía que venir el sacerdote también y entrar a una cámara y lavarse con agua y ponerse otra ropa y entrar al pueblo porque si no lo contaminaba. ¿Está entendiendo, por favor? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando Jesús fue puesto en la cruz del Calvario, lo llevaron a un monte llamado Golgota. ¿Alguien dígame conmigo? Y dice lo primero, así escúcheme bien para los hambrientos que nos enseñan esta palabra. Dice que cuando Jesús estaba ahí, lo llevaron a un monte, y en un monte lo crucificaron. Y dice una palabra de Dios que estando en un monte, llevaba el macho cabrío a hacer por los pecados. Él cargó nuestros pecados, Él cargó nuestras iniquidades, Él cargó nuestras enfermedades en una cruz en un monte. Y cuando Él murió y está vivo, dice que Él bajó al infierno, bajó al lugar de oscuridad y tomó las llaves de la muerte. Y cuando Él tomó las llaves de la muerte, escucha bien, en el libro de San Juan 21 lo va a encontrarlo, dice que viene María preguntando a Nazareno y le dice, ¿has visto a Jesús? ¿Has visto a Jesús? Y él le dice, pero María, y él le dice, y María se le acerca y le dice a Jesús, y Jesús le dijo, no me toques, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Cuando el sacerdote Aarón llevaba un macho cabrío, no se metía al pueblo, tenía que ir a lavarse porque si no lo contaminaba. Jesús había bajado al vivo infierno, había llevado todas las maldiciones, la llevó cautiva, y él todavía tenía que ser lavado y limpiado. Él cuando subió al Padre,